Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urinario, de la materia de biología celular y tisular. Nuestro equipo está conformado por Paulina Sánchez Muñoz, Ana Sofía Pérez Tecpa, Valeria Grijalva Flores, Valeria Martínez Pérez, Yalit León Elizalde, Maricruz Méndez Nava, Karen Arisbet Pérez Pisil, Jana Esmeralda Sánchez Garrido, Melissa Jocelyn Solano Corona, y su servidora Montserrat Sadaí Mesa Vázquez. Así que empecemos. Funciones del sistema urinario. El sistema urinario, a través de la formación de orina, cumple funciones muy importantes para mantener la homeostasis del organismo. Entre ellas se encuentran la regulación de la tensión arterial, mediante excreción o retención de agua. Otro mecanismo fundamental es en el que interviene la actividad de las células yuxtaglomerulares, mismas que producen la renina. Otro punto importante es que elimina los desechos como urea, ácido úrico, creatinina y otros productos de degradación. Además, es indispensable para el mantenimiento del equilibrio ácido-base, a través de la excreción de hidrogeniones. Una función endocrina es que las células endoteliales de los capilares pertubulares se encargan de la síntesis y secreción de la eritropoyetina, que estimulan la eritropoyesis. Y, por último, una función muy importante es que ayuda a la conversión de la vitamina D. Características de los riñones. Los riñones reciben un flujo sanguíneo total aproximadamente de 1000 mililitros por minuto, que es el equivalente al 25% del gasto cardíaco. Son órganos pareados, tienen forma de frijol, su ubicación va a ser retroperitoneal. Cada riñón tiene una región convexa y otra cóncava. En la región cóncava se encuentra el ilio, que es el sitio a través del cual arriban y dejan el parénquima renal los elementos vasculares y los nervios. A través de este sale la orina conducida por la pelicilla renal y el inicio del uréter. En el polo superior de cada uno se encuentra una glándula suprarrenal. Seguimos con la estructura de los riñones. Cada riñón está cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo y tejido adiposo perirrenal. En la imagen de la parte superior se puede ver un corte de riñón, donde se observa en el tejido adiposo perirrenal la presencia de depósitos uniloculares. Estos se encuentran representados en la parte superior por un asterisco. Y también se observan adipocitos multiloculares que están representados por un triángulo invertido. También podemos observar la cápsula de tejido conjuntivo que está señalado con una flecha y los glomérulos, que están encerrados por una línea punteada. Por debajo de la cápsula de tejido conjuntivo se encuentra la región denominada corteza renal. En un corte de riñón fresco se observa con una coloración rojiza. Esto se debe a que hay una mayor cantidad de sangre aquí, aproximadamente de un 90 a un 95%. Por debajo de la corteza, en la región interna, se encuentra la médula renal. Esta es más pálida, ya que la cantidad de sangre que se encuentra en esta región es menor, aproximadamente de un 5 a un 10%. Seguimos con pirámides, columnas y lóbulos renales. Cada riñón tiene de 8 a 18 pirámides, que son estructuras piramidales, pero de forma invertida. La base de cada pirámide está formada por la corteza y la porción apical por la médula. El vértice de cada pirámide recibe el nombre de papila renal. Cada papila renal presenta perforaciones que reciben el nombre de área cribosa de la papila, misma que está asociada a un cáliz menor, el cual recibe la orina que sale de la pirámide renal. Las columnas renales están formadas por un tejido cortical, el cual rebasa los límites hacia la médula y flanquea las porciones laterales de las papilas renales. El número de pirámides es el mismo que la cantidad de lóbulos, es decir, el riñón humano es multilobulado. Cada lóbulo renal está constituido por una pirámide renal y la mitad de cada columna renal adyacente. Por último, encontramos los lobulillos renales. Cada lobulillo se subdivide en lobulillos y un lobulillo está formado por un rayo medular y el tejido cortical que lo rodea. Es decir, es un túbulo colector y las nefronas que drenan en él. La orina formada por la nefrona
fluye a través de los túbulos colectores hasta el área fibrosa de la papila renal. Una vez que la orina llega ahí, es recolectada por el cáliz menor asociado con cada papila renal. Los cálices menores se continúan con los mayores y estos con la pelvicilla renal. Por último, la pelvicilla renal avanza al uréter, que sale del riñón y prosigue su trayecto hasta la vejiga. Formación y flujo de orina en el riñón. Nefrona. Bueno, para empezar, tenemos que es la unidad estructural y funcional del riñón. Se aproxima que cada riñón tiene 2 millones de nefronas. La nefrona está constituida por el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Se pueden observar en la imagen con nombres. Y bueno, su principal función de la nefrona es producir orina. Tenemos el corpúsculo renal. Bueno, el corpúsculo renal tiene dos polos claramente definidos, que es el vascular y el urinario. El corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman, que en su interior se alojan los capilares glomerulares y el mesangio glomerular. La cápsula de Bowman está constituida por porción parietal, el espacio de filtración y la porción visceral. Tenemos 3 porciones. Empezamos con la porción parietal, que está formada por epitelio plano simple, y en el polo urinario se continúa con el túbulo contorneado proximal. La segunda porción es el espacio de filtración, puede ser urinario o de Bowman, también llamado. Y bueno, es el principal sitio hacia el cual influye la orina primaria. Y por último, la tercera porción, que es la visceral, está formada por podocitos que tapizan la superficie de los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares, bueno, se originan a partir de una arteriola aferente y después abandona la red capilar a través de otra arteriola que se llama arteriola eferente. Fuera del corpúsculo, la arteriola eferente después se capilariza nuevamente para formar la red capilar peritubular. Barrera de filtración glomerular. Bueno, esta está constituida por 3 principales componentes que los voy a mencionar de la parte interna a externa, teniendo primero el endotelio, que es de recubrimiento. El segundo es la membrana basal, que esta es compartida con las células endoteliales y podocitos. Y por último, la tercera, que son los podocitos, que estos están en la porción visceral de la cápsula de Bowman. Son células que rodean completamente a los capilares glomerulares y emiten unas prolongaciones que se llaman pedicelos. Bueno, esta barrera es semipermeable y permite la filtración de agua a un ritmo acelerado. Esto quiere decir que no tiene ningún obstáculo para el agua. Hay algunas moléculas que pueden pasar, que son las pequeñas y las medianas. Estas, cruzan libremente. En cambio, las moléculas más grandes, como lo es la albúmina, o proteínas más grandes, séricas, no pueden atravesarla. Continuamos con el mesangio glomerular. Bueno, este está compuesto principalmente por células mesangiales, intraglomerulares y su matriz extracelular. Tenemos que las células mesangiales tienen varias funciones. La primera es llevar a cabo procesos activos de endocitosis, que, con el fin de mantener libre de desechos al glomérulo. Tenemos también que participan en el mantenimiento de la estructura y la función de la barrera de filtración. Porque producen la matriz extracelular que da sostén a los podocitos. También secretan factores que participan en la reparación de las lesiones que pueden sufrir los componentes del glomérulo. Y por último, poseen capacidad contráctil que ayudan a regular la distensión glomerular. Y tenemos que también el corpúsculo renal tiene 2 polos opuestos, que es el polo vascular y otro urinario. Túbulo contorneado proximal. Este presenta un trayecto tortuoso. Se encuentra revestido por un epitelio cúbico simple con abundantes microvellosidades.
En una preparación histológica se puede identificar fácilmente porque se va a teñir intensamente por las abundantes mitocondrias que posee. Entre sus funciones encontramos que recibe el filtrado glomerular o orina primaria. Aquí también se absorben los productos útiles y el agua. También encontramos que hay absorción de aminoácidos, monosacáridos y proteínas, y participa en la reabsorción de bicarbonato y por ende también en la modificación del pH. En la imagen a la derecha podemos ver que los túbulos proximales se caracterizan por tener un citoplasma abundante o sinófilo y también un borde en cepillo fácil de identificar. El tamaño citoplasmático, la altura de las células y el borde en cepillo, que se ven identificados en las flechas, son más prominentes en la primera porción del túbulo contorneado proximal. Asa de Ehrle. Este es un tubo en forma de U. Cuentan con una parte ascendente y otra descendente, que a su vez cuentan con dos porciones más, que es una gruesa y una delgada. La porción gruesa se encuentra revestida de epitelio cúbico simple con microvellosidades, mientras que la porción delgada está revestida por epitelio plano simple. Aquí se lleva a cabo el mecanismo multiplicador de contracorriente por absorción de sales, las cuales permiten al riñón proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina. En esta imagen podemos ver los túbulos distales a ambos lados de una porción delgada del asa de Ehrle, en cuya luz se identifica por un cilindro proteico que se encuentra señalado por la flecha. Túbulo contorneado distal. Este, igualmente como el túbulo contorneado proximal, presenta un trayecto tortuoso. Está revestido por epitelio cúbico simple y cuenta con escasas microvellosidades. En preparaciones histológicas se van a teñir pálidamente en comparación con los túbulos proximales. Tiene una región de nombre mácula densa, que cuenta con células cúbicas altas que son partícipes del aparato yuxtaglomerular. Su función es recuperar el agua y sodio mediante el estímulo de la aldosterona. La tinción de plata, que es la tinción ocupada en la imagen a la derecha, resalta las basales de los túbulos y nos permite diferenciarlos. El prominente citoplasma eosinófilo de los túbulos proximales contrasta con el citoplasma más claro y menos abundante de los túbulos distales, que son marcados por los asteriscos. Bueno, yo les voy a explicar el sistema de túbulos colectores. Estos se encuentran revestidos por epitelio cúbico simple, que va creciendo conforme se acercan hacia la profundidad de la médula. Estos reciben la orina proveniente de las nefronas asociadas a ellos y posteriormente atraviesan la corteza. Estos continúan a la médula y en la papila renal confluyen en conductos colectores de gran calibre. Además que son receptores para la hormona antidiurética que estimula la exposición de canales celulares acuosos de tipo aquaporina 2. Gracias a este mecanismo se recupera agua sin llevar a cabo la recuperación de iones, además que en ello se realiza la concentración definitiva de la orina. Posterior a ello tenemos a los conductos papilares y a los rayos medulares. Mediante los conductos papilares, la orina sale de las pirámides renales y es recolectada en los cálices menores. Y los rayos medulares son túbulos colectores que dan la apariencia de irradiarse de la médula a la corteza. En otros componentes renales tenemos a la red vascular, la red linfática y el intersticio renal. La red vascular podemos decir que básicamente de la arteria renal se ramifica hasta llenar a los capilares. Bueno, la arteria renal, como lo dijimos, se ramifica y forma a las arterias interlobulares. Estas dan origen a las arterias arqueadas o arcuatas, mismas que se ramifican hacia la corteza y originan a las arterias interlobulares. Estas arterias también se ramifican y originan a la arteriola aferente. Esta penetra el corpúsculo renal a través del polo vascular. Cuando esta arteriola se encuentra dentro del corpúsculo, esta se capilariza y así origina a los capilares glomerulares. Estos capilares abandonan el corpúsculo mediante la arteriola eferente y genera a la red capilar peritubular que irriga al sistema tubular e intersticial del parénquima renal. Este parénquima renal es importante ya que en él
se encuentran todos los vasos linfáticos. Algunos otros componentes renales son la red vascular. Cada riñón recibe una arteria renal. La arteria renal se ramifica y forma las arterias interlobulares, las cuales dan origen a las arterias arqueadas o arcuadas. Estas se ramifican hacia la corteza y originan a las arterias interlobulillares, que se ramifican y originan a la arteriola aferente, la cual se muestra en la imagen del lado derecho, misma que penetra al corpúsculo renal a través del polo vascular. Una vez dentro del corpúsculo, la arteriola aferente se capilariza y origina capilares glomerulares. Estos abandonan al corpúsculo a través de otro elemento vascular de tipo arterial, que sería la arteriola eferente. Después se va a generar la red capilar peritubular, la cual irriga el sistema tubular e intersticial del parénquima renal. Finalmente, los capilares peritubulares, los cuales se muestran en la imagen del lado izquierdo de color morado, van a drenar en las venas interlobulillares y al final la sangre venosa abandona el riñón a través de la vena renal. Seguimos con la red linfática. Los vasos linfáticos van a estar presentes en todo el parénquima renal. Pueden ser órganos linfáticos, conductos y vasos linfáticos, que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. Intersticio renal. Está formado por tejido conjuntivo laxo del parénquima renal, rodeado por nefronas, rodea las nefronas, túbulos, elementos vasculares y linfáticos. El aparato yuxtaglomerular es una estructura renal formada por el contacto entre una parte del túbulo de la nefrona y la arteriola aferente. Se va a encargar de segregar la hormona renina. En él distinguimos tres células distintas. La primera es la célula miepitelial de Reuter, célula yuxtaglomerular o célula granulada. Sintetizará, almacenará y liberará los granos de renina. Es una célula diferenciada que pertenece al endotelio de la arteriola aferente y en su citoplasma nos encontramos abundantes miofibrillas. La célula de mácula densa o célula de granulada es una célula diferenciada perteneciente al epitelio que reviste el túbulo contorneado distal. Es una célula cúbica alta que presenta un núcleo denso cercano al polo apical y deja unos espacios intracelulares amplios que permiten el contacto directo de la orina con la membrana basal. La última es la célula mesanginal extraglomerular, que se trata de una célula dendrítica y que presenta capacidad fagocítica. La función del aparato yuxtaglomerular es la regulación de la tensión arterial. La formación de orina definitiva. Esta va a comenzar a partir del filtrado glomerular y sufre cambios a lo largo de su trayecto por la nefrona y túbulos colectores. Cada minuto en ambos riñones producen 125 mililitros de orina primaria, de los cuales solo 1 mililitro formará parte de la orina final. El flujo de la sangre a los riñones es de 1.2 a 1.4 litros por minuto, así que cada 5 minutos la sangre del cuerpo pasa por estos órganos. Al día son filtrados 180 litros de orina primaria y 120 litros se reabsorben en túbulo contorneado proximal. De los 60 litros restantes regresan a intersticio renal. El filtrado glomerular inicial va a reabsorber agua, sodio, bicarbonato y productos útiles como glucosa, creatinina y ácidos orgánicos. La orina puede ser hiperosmótica, que se refiere a cuando los niveles plasmáticos son bajos y está diluida, o hipertónica, que es la alta osmolalidad urinaria, en donde los desechos están disueltos en poco volumen de agua. Vías urinarias excretoras. Una vez que la orina abandona la médula renal a través del área cribosa de la papila renal, ya no sufre modificaciones en su composición y es conducida fuera del cuerpo a través de las vías urinarias excretoras. El área cribosa de la papila está acoplado a una cáliz menor, mismo que continúa con una cáliz mayor, que, a su vez, prosigue con la pelvis renal y abandona el riñón a través del uréter. Cada uréter drena en la vejiga,
y ahí la orina se almacena temporalmente. Al final, la orina abandona el cuerpo a través de la uretra. Las vías urinarias excretoras son estructuras huecas cuya pared está conformada por 3 capas. Mucosa. Está revestida por un urotelio, epitelio transicional o globoso. Este epitelio es impermeable al agua y a las sales. Se caracteriza por una gran capacidad de distenderse sin sufrir daños mecánicos. Por debajo del epitelio se encuentra una lámina propia de tejido conjuntivo. Solo la porción inicial de la uretra tiene epitelio globoso. Muscular. Se caracteriza por la presencia de capas de músculo liso en el uréter y la uretra. La disposición de capas láminas es longitudinal interna y circular externa. La contracción peristáltica de las capas conduce a la orina desde las cálices menores hasta la vejiga. La adventicia o serosa. La adventicia es un tejido conjuntivo laxo que continúa con el tejido conjuntivo de las células adyacentes. La serosa está formada por epitelio plano simple y tejido conjuntivo subyacente. Los cálices menores y mayores. Los cálices menores. Estas son estructuras con forma de copa asociadas con el área cribosa de la papila renal. Reciben la orina que se produce en cada pirámide renal y que sale a través de las cribas o perforaciones de dicha pirámide. Las cálices mayores son la continuación de los cálices menores y a su vez continúan con la pelvis renal. La pelvis renal es una estructura enchanzada que recibe la orina conectada por los cálices menores y mayores. El sistema pielo-cálcia está conformado por los cálices y pelvis renal. Como siguiente punto tenemos a los uréteres. Estos se van a encargar de conducir la orina que fue producida en los riñones a su sitio de acumulación temporal, conocida como la vejiga. En el extremo distal de cada uréter aparece una tercera capa de músculo liso, por lo que en esa región se encuentran ordenadas de la siguiente forma. En primer lugar tenemos a la longitudinal interna, en segundo lugar a la circular media y por último a la longitudinal externa. Y en esta última capa de músculo liso, aquí es donde se continúa con la pared de la vejiga. Por consiguiente, tenemos a la vejiga. Esta es un contenedor de orina altamente distensible, así que sus fibras musculares lisas que conforman su pared no presentan una organización tan clara como podría hacerlo en el resto de las vías urinarias excretoras, así que sus haces musculares están organizados más o menos al azar. Por lo siguiente tenemos a la uretra. Esta es la porción tubular fibromuscular que se va a encargar de conducir la orina hacia el exterior del cuerpo. La uretra es diferente tanto en las mujeres como en los hombres. Así que iniciaremos hablando sobre la uretra masculina. Esta mide alrededor de unos 20 centímetros de longitud y se va a dividir en 3 porciones. La primera es la uretra prostática, la segunda la uretra membranosa y por último la esponjosa o que también es conocida como peniana. El epitelio de la uretra masculina va a ser variable de acuerdo a la porción a la que pertenezca. Por ejemplo, en la porción prostática va a estar revestida por urotelio, en la membranosa por cilíndrico pseudoestratificado y en la esponjosa por epitelio cilíndrico simple, que en su porción terminal es plano simple hasta continuar con epidermis. Por otro lado, tenemos a la uretra femenina, que esta es más corta. Esta mide de 3 a 5 centímetros de longitud aproximadamente y es una estructura exclusiva del sistema urinario. En su porción inicial está revestida de urotelio, que cambia a epitelio plano estratificado. Correlación clínica. En México, una de las causas frecuentes de insuficiencia renal es a consecuencia de las complicaciones secundarias de la diabetes mal controlada. Al realizar una biopsia a estos pacientes, generalmente se reporta expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular y esclerosis renal. Desde el punto de vista clínico, los pacientes presentan albuminuria, que es la presencia anormal de albúmina en la orina, hematuria o presencia de sangre en la orina, aunque esta se da con menos frecuencia y en muchos casos de enfermedad renal progresiva crónica. La nefrolitiasis es un término que se refiere a la formación de litos o cálculos renales, los cuales están compuestos principalmente de calcio, ya sea en forma de sal, oxalato o fosfato, ácido úrico o fosfato de amonio.
Existen diversos factores que intervienen en la formación de litos renales, tales como alteraciones metabólicas o en el pH de la orina, escaso aporte de líquidos e infecciones frecuentes en vías urinarias. La glomerulonefritis es un término que se utiliza para designar a varias enfermedades renales inmunes o inflamatorias, y en estas patologías es común que los glomérulos y vasos sanguíneos renales se encuentren inflamados. Así que, como conclusión, queda decir que el sistema urinario cumple con funciones muy específicas en el cuerpo humano y que estas son muy importantes para la eliminación de desechos. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.